Con una información completamente en desarrollo, comenzamos nuestra sección Alta Atención, porque según las encuestas a boca de urna, el Partido Laborista habría alcanzado una histórica y aplastante mayoría ahí en el Reino Unido y de esta manera pondría fin a los 14 años de gobiernos conservadores. Para poder analizar toda esta situación y también entenderla, vamos a tomar contacto con Paulina Astroza, analista internacional y académica de la Universidad de Concepción. Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, gusto saludarte. Paulina, partamos primero por explicar cómo llega finalmente el gobierno conservador a este llamado anticipado a elecciones por parte del primer ministro Rishi Sunak, a pesar de que los sondeos ya le estaban dando la mayoría por ahí al Partido Laborista. Esto se llega fundamentalmente por presiones que cada vez más fueron aumentando frente al primer ministro Rishi Sunak, porque su popularidad iba bajando, el Partido Conservador iba bajando cada vez encuesta a encuesta y realmente, sobre todo los efectos de la inflación, los efectos del Brexit, lo que ha sido la guerra de Ucrania también ha tenido su impacto en el Reino Unido. Y esto lleva a que, bueno, si seguía así, realmente eh, mantener la fecha que correspondía a las elecciones, que era el 2025, esto podía llevar a un agotamiento muchísimo mayor del Partido Conservador, por lo cual decide adelantar estas elecciones para de alguna manera controlar los daños que estaba teniendo ya hoy día los conservadores en el poder, que tal como tú dices, llevan 14 años. Claro, y en ese sentido, según esta encuesta que mencionaba al principio a boca de urna, los laboristas logran 410 cupos ahí, que son 209 más de lo que ya mantenían, y finalmente el Partido Conservador tiene 131, que son menos 241 a los que mantenía actualmente. Es decir, ¿cómo logra finalmente los laboristas dar vuelta a toda esta situación que se ha estado viviendo y que finalmente logran esta mayoría que es aplastante e histórica en el Reino Unido? Ahora, tenemos que pensar que desde el año 1997 que están los conservadores en el poder y ya con varios signos de debilitamiento por parte del Reino Unido, sobre todo desde el punto de vista económico, unido a los efectos tan anunciados y despreciados por muchos y anticipados de lo que iba a significar el Brexit y lo que iba a implicar en la vida de las personas, sumado, como yo te decía, a la inflación, sumado a 5 primeros ministros durante este último tiempo, porque pasamos de David Cameron a Theresa May, luego a Boris Johnson, a Liz Truss, que duró solo 44 días, y finalmente a Rishi Sunak. La verdad es que ya estaban en el Reino Unido bastante cansados y hastiados de este gobierno y querían un cambio. Y es por eso que los laboristas empiezan a repuntar. Por otro lado, se retira de la presidencia tras haber perdido en 2019 Jeremy Corbyn, quien tenía bastante rechazo por un sector de los británicos, y asume la presidencia Sir Keir Starmer, quien logra finalmente darle un giro y un vuelco al Partido Laborista, dejando, por ejemplo, al mismo Jeremy Corbyn fuera, quien incluso va por fuera de la candidatura de los laboristas, y logran a través de una estrategia aquellos lugares donde podían ganar, concentrar su estrategia, su campaña, aquellos lugares que están absolutamente perdidos, dejarlos, y aquellos que los ganaban seguro, aquellos lugares seguros del laborismo, no hacer mucha campaña, entonces estratégicamente buscar dónde poder dar vuelta estos resultados y ganar más escaños. Claro, y mencionabas el Brexit, Paulina. ¿Cuánto pudo haber influido finalmente el Brexit en la decadencia del Partido Conservador hasta lo que llegamos hoy día con esta pérdida brutal de escaños ahí en la Cámara de los Comunes? Teniendo en cuenta además de que fue un tema que no fue mencionado tampoco durante la campaña. ¿Cuánto pudo haber influido ahí? Influyen los efectos del Brexit, más que el Brexit como concepto. Porque, bueno, como concepto, nosotros podemos, una de las cosas es señalar que según estos sondeos a boca de urna, que todavía no son los resultados finales, indicarían que el partido del llamado UKIP, que es el partido que se había creado para sacar al Reino Unido de la Unión Europea,
que después se llamó Brexit y ahora se llama Reform, estarían obteniendo 3 escaños, que es el Partido Populista de Nigel Farage, de la extrema derecha. Entonces, por un lado, nos encontramos con que ahí hay un sector de los conservadores que siguen creyendo que eso fue una buena solución, pero los últimos sondeos indican claramente que los británicos creen que fue una muy mala decisión el haberse retirado de la Unión Europea y además con todos los efectos prácticos que significa atravesar el canal, incluso con controles, hasta lo que ha implicado la inflación que también les ha tocado, el tema de la inmigración, que finalmente los inmigrantes que se fueron y se han quedado incluso sin chofer de camiones, lo hemos visto, han sido los europeos, los que están dentro de la Unión Europea se fueron y quienes han seguido llegando son los inmigrantes de terceros países que no son de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que sí hay efectos que tienen que ver con el Brexit, aun cuando no lo digan así como Brexit, pero las encuestas indican que mayoritariamente lo consideran un error. Claro, y ya en caso de que, a pesar de que podrían lograr esta mayoría absoluta, ¿cuáles van a ser finalmente los desafíos que van a tener los laboristas? Si tomamos en cuenta de que los índices económicos han ido mejorando, Rishi Sunak logró bajar ahí la inflación y que además las promesas que dijeron desde el Partido Laborista no están tampoco tan relacionadas a lo que mencionábamos con los efectos que tuvo el post-Brexit, que son la mejora en infraestructura, el transporte público, la inversión también en salud, la educación pública y así una larga lista que presentó el Partido Laborista y que no está tan relacionado con la crisis que tuvo que solventar ahí el Partido Conservador. Bueno, tiene una gran tarea porque desde el punto de vista económico es cierto que algo se había repuntado, pero el año pasado de los 7 países, los 7 países más industrializados del mundo, el G7, el Reino Unido fue el único que estaba en franca depresión, en recesión. Y además tienen todo el tema que está quebrado el sistema de salud público, y eso es como una de las grandes joyas de la corona. Han tenido efectos negativos también en el sistema de salud porque muchos de los que trabajaban ahí eran justamente europeos que volvieron a sus países, muchos del ámbito de la salud, de enfermeros, enfermeras, médicos que se volvieron a sus países. Entonces tiene el tema económico, tiene el tema de la inmigración, porque ellos también se pusieron más duros con el tema de la inmigración, tienen el tema también de cómo va a ser las relaciones y mejorar lo que significa la exportación e importación de productos, porque está complicado. Y finalmente hay un sector de la población que quiere cambios y fundamentalmente el tipo económico de cómo llegar a fin de mes, que eso lo hemos visto en tantas partes, donde han tenido aumento también del tema de la electricidad, también del tema de costos de energía. La guerra en Ucrania ha tenido su impacto. Así que tiene una gran tarea aquí el Partido Laborista para tratar de llegar además con un parlamento que tenemos que ver finalmente cuántos escaños en total van a tener los conservadores sumados a los reformistas, para ver ahí cómo se va a manejar también. Claro, y en ese sentido, respecto a los reformistas, ¿cuánto pudo haber afectado ahí que la campaña Nigel Farage, que es el líder de este partido, haya hecho una campaña de abandonar finalmente al Partido Conservador y a Rishi Sunak? ¿Cuánto pudo haber afectado en ese sentido a estos resultados finalmente? Mira, muchos de los, seguramente eso se va a ver después más en detalle cuando ya los especialistas empiecen más a escarbar de estos votos hacia dónde se fueron, pero claramente un sector de los conservadores votaron por este partido Reforma, ex-Brexit, porque no tenían ningún escaño, cero escaños. De hecho, el mismo Nigel Farage había postulado 7 veces a diputado en la Cámara de los Lords y no había ganado nunca. Él era eurodiputado en el Parlamento Europeo, pero nunca habían tenido esto. Por lo tanto, de 0 estarían subiendo a 13, lo que obviamente significa que ahí le lograron quitar
o el sector más de derecha dentro del Partido Conservador, y que esto también se refleja en los 131 escaños que solo obtendrían los conservadores y que estaría dentro de las derrotas históricas de este partido. Claro. Y ya para ir finalizando, Paulina, ¿qué rol van a jugar también los liberales demócratas, que también lograron ahí una victoria bastante importante según estas encuestas a boca de urna, que pasarían a tener 61 escaños y son más 53 de los que tenían actualmente? Entonces, ¿qué rol van a poder empezar a jugar ellos ya? A los liberaldemócratas, recordemos que en algún momento co-gobernaron, fueron gobierno de coalición con David Cameron, justamente. Por lo tanto estuvieron en el gobierno, tuvieron un gran líder que fue Nick Clegg, que era como la gran estrella, y después se vinieron abajo. Este es un partido liberal muy pro Unión Europea. Ellos lo dijeron desde el primer momento, ellos utilizan la bandera de la Unión Europea como símbolo y tuvieron también una buena subida, a diferencia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Escocés, quien bajó muchísimo, y eso también es un dato, y por lo tanto van a tener 61 votos, se le está dando, escaños más o menos se les está dando, y van a tener, por supuesto, algo que decir. Son centristas, son liberales, son pro Unión Europea, por supuesto son contrarios a los conservadores hoy día y muy contrarios al Partido Reforma de Nigel Farage. Por lo tanto, en muchos temas van a estar muy cercanos a los laboristas. Claro, bueno, vamos a estar muy pendientes a los resultados finales que vayan a llegar desde el Reino Unido y cómo va a quedar ahí compuesta la Cámara de los Comunes. Paulina Astroza, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mega Noticias Mundo. Gracias a ti y un gusto como siempre.